Amigos, y continuamos acá en New Horizons Review, y al momento en que estamos situados en este espacio, junto a dos extraordinarios docentes nuestros, coordinadores del área de Historia y de Ciencias Sociales, el profesor Arturo Félix y el profesor Diego Girón, que los tenemos acá acompañándonos precisamente para tocar el tema obligado de esta semana, que es el ataque despiadado, sin lugar a duda no justificado, del grupo Hamas a través de la Franja de Gaza en Israel el sábado madrugado de la semana pasada, y evidentemente pues la retaliación de las fuerzas militares israelíes, que en principio iniciaron dicha retaliación con bombardeos aéreos, como era de esperar. Evidentemente volver a reforzar la frontera y la franja y las barreras que fueron violentadas, tumbadas, y por donde los atacantes entraron e invadieron los kibbutz en diferentes zonas de la Franja de Gaza, sobre todo en el noreste de la Franja de Gaza. Y hoy en día pues el gobierno israelí primero atacó, como dije anteriormente, con bombas y ataques aéreos. Ha llamado a todos los reservistas de su ejército, estamos hablando de más de 350,000 personas, que se están literalmente apostando, primero protegiendo las fronteras de Israel con el Líbano, con Jordania, con Egipto, con Siria y evidentemente con el West Bank, con lo que es Cisjordania y con la Franja de Gaza. Y todo aparenta, por lo menos al momento en que estamos, ¿verdad?, aquí discutiendo, que el ejército israelí volverá a entrar a la Franja de Gaza, un lugar que lo dejaron en el año 2005, si no me equivoco, que se replegaron, y donde el gobierno israelí, profesor Félix, digamos que se confió en Hamas, y en que Hamas era un interlocutor, si bien agresivo, pero que podía por lo menos gobernar esa Franja de Gaza y a los palestinos que allí se encuentran, más de 2 millones de habitantes. Yo creo que los israelíes y no reciben el crédito que merecen por eso, porque en realidad yo creo que los israelíes vienen perdiendo una batalla en la narrativa desde hace mucho tiempo, pero los israelíes han intentado en diversas ocasiones, después de la Segunda Guerra Mundial, se pueden contar una serie de ocasiones en las que los israelíes hicieron intentos verdaderos y me parece a mí que genuinos de lograr algún tipo de negociación. Y la realidad ha sido que la historia está ahí, que cada vez que ha habido algún intento de los israelíes, y me parece que para ser justo también de gran parte de los palestinos, de hacer algún tipo de negociación, hay grupos dentro de los mismos palestinos y grupos dentro del mismo Israel de extremistas que buscan la forma de provocar. Y ha pasado, por ejemplo, ahora mismo en estos días lo que está pasando es que Israel está en un proceso de negociación con Arabia Saudita. Y al parecer, por primera vez en mucho tiempo, había una posibilidad de una negociación real, de que llegaran a algún tipo de acuerdo de paz. Y obviamente que eso no le interesa a otros países, que van a instrumentalizar a esos grupos como Hezbollah y demás para comenzar un conflicto y romper con la negociación. En realidad, al final, ni siquiera que esos países quieran hacerlo, pueden hacerlo, porque la población le ejerce una presión tan grande que es muy difícil para esos gobiernos de esos países continuar con la negociación. Están prácticamente obligados a romper la negociación. Pero vamos a plantearlo de otra forma. Si pudiéramos mirar el tablero de otra manera, Arturo. Si tenemos que los israelíes, tal y como tú planteas ahora mismo, y el gobierno de Estados Unidos, el presidente, tu presidente Joe Biden y Anthony Blinken, aparentaban estar moviendo de manera eficiente una potencial negociación con los saudíes para que hubiese, porque el principal problema que tiene Israel desde su formación es el reconocimiento, ¿no?, de la comunidad árabe al Estado judío, y a que el Estado judío esté emplazado en dicho territorio.
Y esa falta de reconocimiento por parte de la Liga Árabe y de los países de esa zona, incluyendo los persas, los iraníes, es el gran origen, digamos, del conflicto. Pero yo he escuchado y leído en estos días que una de las razones fundamentales por las cuales los palestinos que gobiernan la Franja de Gaza, luego de una mini guerra civil que ellos tuvieron, que son los de Hamas, se sintieron olvidados y sintieron que la comunidad internacional y que los israelíes ya estaban tranquilos con el esquema actual bajo el cual viven esas poblaciones allí, y dijeron, pero mira, ya definitivamente nosotros no tenemos un plato en esa mesa. Se están hablando los saudíes, están los norteamericanos y están los judíos, pero no están los palestinos. Entonces, como una forma de llamar la atención, sin lugar a duda, ¿verdad?, absolutamente barbárica y nunca justificada, los palestinos de Hamas han dicho, no, mira, es que este problema de la Franja de Gaza no podemos dejarlo a un lado y ustedes tienen que tomarlo en cuenta. Evidentemente, la respuesta israelí ha sido una y aparenta ser una donde lo que se pretende es erradicar a Hamas de Palestina, sacar a esos grupos violentos de Palestina y en este caso de la Franja de Gaza por la vía de la fuerza, y evidentemente lo que se teme es el impacto que eso va a tener sobre las poblaciones civiles en todo el proceso, y que al final, ¿cómo sería la nueva retirada de los israelíes de la Franja de Gaza? Girón, ¿cómo tú ves esta situación? Yo creo que es un poco complicado, o sea, siguiendo la línea de lo que decía Arturo, de los intentos por parte de Israel por llegar a algún tipo de acuerdo con la Liga Árabe y con los demás países. Y en el 48 me parece que hubo un walkout donde muchos de los países de la zona simplemente se salieron de la votación y dijeron no vamos a votar. Y se da una dinámica y que es bueno como que entender que no es simplemente yo voy a boicotear la negociación, es que cuando yo te reconozco a ti como interlocutor, yo te legitimo y digo que tú sí tienes la autoridad para decidir aquí. Entonces el simple hecho de que yo no te acepto a ti como interlocutor es de por sí una decisión que están tomando la gente de esa área. Entonces, si yo me niego a participar, de alguna manera yo estoy diciendo que lo que ustedes están haciendo es ilegítimo. En ese momento creo que la negociación era un 15% del territorio para Israel y un 85% para Palestina, y ellos se negaron a aceptarlo porque entendían que cuando eso estaba bajo el British Mandate, que los ingleses no tenían por qué ser quienes iban a repartir el territorio. Pero yo creo que es importante también entender la coyuntura bajo la cual se da esto. Arabia Saudita está a punto de negociar tratados con Israel y muchas de las comunidades árabes entienden que eso no debe pasar porque Arabia Saudita es como que el big player más importante de la zona después de Israel, claro está. Es el lugar donde están las dos casas de peregrinación, ¿no? Exactamente. Meca y Medina, o sea, allí es que el mundo árabe se concentra, en la casa de Saad, aunque no sean realmente saudíes. Y ahora mismo Arabia Saudita también está como abriéndose al mundo, o sea, estamos hablando de que Riyadh muy probablemente va a ser la casa del World Expo en el 2030, que ya tiene muchísimo voto asegurado. No, y hasta golf también, acaban de hacer un acuerdo con la liga, con Entonces la PGA. Es como que Arabia Saudita se está presentando como pro-occidente y Palestina está viendo esto como que no podemos dejar que esto continúe. También dentro de Israel nosotros tenemos la situación de que hay un conflicto civil por el Poder Judicial dentro de Israel. Se han dado unas cuantas... Un conflicto civil por el Poder Judicial. Háblame un poquito de eso. Resulta, para que lo que no conoce. Resulta que en Israel hay, como en la mayoría de las democracias, hay tres poderes del Estado. Está el Ejecutivo, está el Judicial y está el Legislativo. Entonces, el Judicial ha tomado una serie de medidas que muchas personas entienden que está
ejerciendo un poder por encima del legislativo. Por lo que Netanyahu y muchas de las personas de la derecha dentro de Israel están tratando de moverse para constitucionalmente limitar el poder judicial. La gente que los está observando desde afuera dice que esto es algo antidemocrático, que el poder judicial es necesario y que tiene que tener como que ese poder de judicial review, como diríamos en los Estados Unidos. Incluso muchos militares por esos movimientos del gobierno de Netanyahu estaban diciendo que no se iban a presentar a trabajar. Mucha de la gente que no estaban activas en la milicia decidieron que no iban a retornar por hacer algún tipo de protesta al gobierno de Netanyahu. Entonces, ahora con este conflicto se da un rally around the flag en la que todo el mundo como que sí se concentra y que tenemos que sacar el frente por Israel, pero hay que entender que todo ese background también está pasando. Ese es un punto muy importante, Arturo, que menciona Diego, digamos, de forma tangencial, porque Netanyahu es un presidente impopular y es un presidente a todas luces extremista y, si se quiere, bélico, ¿no? Y que favorece la confrontación bélica, y la mayoría de la clase de la población judía no estaba de acuerdo. Sin embargo, ahora, a partir de esta nueva condición que se está dando, muchísimas personas, yo he conversado con varios que están allá en Israel actualmente, dicen, mira, yo no estoy de acuerdo, pero esto no se va a terminar. Hombre fuerte. Esto no se va a acabar. Y en definitiva, esta guerra será prolongada. Por eso es que cuando se hace el análisis criminológico de los eventos, a veces los resultados son un poquito preocupantes, porque cuando normalmente en este tipo de eventos se benefician los extremistas y los radicales de ambos lados. Ahora, yo creo que, volviendo atrás con el tema del cálculo que hicieron los palestinos de Hamas, creo que fue un error de cálculo. Porque si bien es cierto que definitivamente se benefician todos aquellos que no quieren que Israel tenga buenas relaciones, y de nuevo, el tema con Israel ni siquiera es un tema de que es solamente el reconocimiento del Estado, es que muchos de esos estados circundantes no reconocen ni siquiera el derecho a existir que tiene el Estado judío. Entonces, al final, si bien es cierto que se benefician aquellos que no quieren que eso suceda, lo que muy evidentemente va a pasar, y creo que cuando este programa esté saliendo al aire ya sabremos, porque en las próximas horas se cumple el plazo de las 24 horas que dieron para evacuar a 1.1 millón de personas de Gaza. De la parte norte, correcto. Lo cual es absurdo, y las Naciones Unidas y todo el mundo ha dicho, esa es una situación que no se puede cumplir y que ustedes van a causar una cantidad de muertes civiles. Y agrégale a eso que las 6 hospitales, creo que habían en la Franja de Gaza, tenían combustible para llegar hasta precisamente el día de hoy, domingo. Pero yo creo que nadie le costaría trabajo ver la proyección de que eso es lo que va a pasar. Si yo digo, en cualquiera cualquiera que corría ese escenario, si yo le digo a usted hace 2 semanas, mire, si ahora mismo Hamas decide hacer un ataque, 1.500 atacantes que van a barrer y van a no respetar nada, no van a respetar ancianos, no van a respetar mujeres, no van a respetar niños, conociendo el carácter nacional israelí. Yo creo que nadie duda cuál va a ser la respuesta, que todos fácilmente podían saber cuál iba a ser la respuesta. Sí, pero hay una diferencia. El fin justifica los medios. Y no, lo que digo es básicamente lo contrario, es que me parece que si Hamas hizo lo que hizo, obviamente lo hizo, debía tener claro que Israel, porque la historia de Israel es que en este tipo de situaciones, Israel no reconoce la autoridad de nadie en el mundo de retener o limitar su derecho a la defensa. Entonces yo tenía que saber que eso iba a pasar. O sea, yo creo que sí vale la pena hacer la diferencia. Que es algo que Arturo y yo conversábamos ayer. O sea, si yo uso terrorismo para eliminar el terrorismo, la cantidad de terroristas sigue igual. Sigue igual, sigue exacto. Igual, o sea. Correcto. Entonces, la ecuación sigue siendo la misma. La diferencia que yo veo es que, de una parte,
está Hamas, que ya es internacionalmente reconocido como una organización terrorista por otros atentados que ha hecho, pero del otro lado tenemos terrorismo de Estado. Entonces no podemos equiparar lo que hace Hamas con lo que hace el Estado de Israel, reconocido como Estado frente a Occidente. O sea, tú decir, yo voy a cerrar la llave del combustible, del agua, de la comida, de los medicamentos, es genocidio. O sea, no podemos equiparar moralmente las dos acciones. No solo eso, hay un tema fundamental y en este sentido siempre es importante declarar y definir y obviamente ver que primero no estamos a favor de la guerra bajo ningún escenario y segundo no estamos a favor de las belicosidades de ningún escenario, ni se puede justificar lo que ha sufrido y lo que ha padecido el pueblo israelí. Pero, primero, parecería que lo que hizo Hamas es muy parecido a lo de Pearl Harbor y los japoneses, o sea, el cálculo le falló, evidentemente. Sin embargo, tal y como dice el profesor Girón, cuando tú en una posición de guerra estás dispuesto a atacar a otro ejército, todos los esquemas estratégicos son razonables. O sea, the Battle of the Bulge, D-Day, todos qué sé yo, si nos vamos Midway, todas las guerras, todas las batallas de guerra famosas, Iwo Jima, cualquiera que querramos poner, bueno, son dos ejércitos que se están enfrentando. Entonces, por definición, son cuerpos armados de ambos lados. En este caso, el argumento es, Hamas se mezcla dentro de la población civil, guardan los misiles, guardan las bombas, guardan las armas en los hospitales, en las escuelas. Lo cual es un crimen de guerra. Lo cual es un crimen de guerra, estamos de acuerdo. Pero entonces, la solución es explotar el edificio, independientemente de quién esté adentro. La solución es que esos hospitales no tengan combustibles y ya esa población herida que tú heriste se termine de morir. O sea, lamentablemente esa es la única solución. No puede ser la única solución, sí, Arturo. Porque no puede ser la única solución. Es un tema, y si esa es la única solución, al ser humano le falta mucha inteligencia. Es un tema estratégico y es un tema que porque la definición de terrorismo, yo escuché un analista internacional el otro día decir, y me pareció excelente, por cierto judío, que decía que si lo hace un grupo armado que no está organizado bajo la efigie de un Estado, se define como terrorismo. Pero cuando lo hace un Estado, ya no es terrorismo. Ya yo creo es que cualquier ningún otra cosa. Estado de la civilización occidental, ante un ataque de la naturaleza del ataque que sufrió el Estado israelí, primero se le puede negar el derecho a tomar acciones para retaliar y segundo, lamentablemente, es muy triste y es una tragedia humana, pero cuando es que no puede haber una organización terrorista, claro que sí. Es que no puede haber si el terrorista utiliza el hospital como una base de operaciones y para guardar armas que van a utilizar contra la población de tu país, si no destruye el hospital, sin importar el costo humano que haya en ese hospital, crea un incentivo para que esa organización siga haciéndolo. Solamente el que yo deje claro, no importa lo que, si tú tienes y estás utilizando una escuela, un hospital, como una base de operaciones o como un caché de armas o de municiones, solamente si yo te dejo totalmente claro que yo no voy a respetar eso, yo quito el incentivo de que tú lo sigas haciendo. Pero es que si no, yo creo un incentivo para que tú lo hagas. Si creo una situación de desproporción, porque tú vas a tener la posibilidad siempre de escudarte con los escudos humanos. Es que hay una ilusión de simetría. Esa posibilidad siempre va a existir. Hay una ilusión de simetría, de que estamos hablando de dos bandos similares y no es simétrico. O sea, estamos hablando del Estado más fuerte del Medio Oriente comparado con un grupo de personas que vive en un espacio, en una prisión. 270 kilómetros cuadrados, no hay una simetría. 2 millones de personas. Y es muy Entonces, cuando Netanyahu le dice,
salgan de la Franja de Gaza. Bueno, pero ¿para dónde salgo? ¿Me tiro al Mediterráneo? Porque Egipto no me deja cruzar. No puedo cruzar a Siria y no me puedo tirar al mar. Netanyahu no ha dicho que salgan de la Franja de Gaza. No, su primera declaración fue esa. De hecho, múdense, que lo vamos a nivelar. Luego dijo, ahora recientemente... Dieron una coordenada específica. Exactamente. E inclusive dieron instrucciones para que inclusive aquellos que no sean que no tengan mucha capacidad de entender, le dijeron hasta el río, crucen del río y están seguros. Entonces, lamentablemente... Entonces, espérame, eso también es absurdo, Arturo, porque si tu parámetro, tu modelo era uno en el que tú me decías que ellos como estrategia de guerra se escudan en los seres humanos, del otro lado del río no hay seres humanos. ¿Qué garantía tengo yo que mañana, si alguien te dice, luego que tú hagas esta incursión en el norte y niveles el norte y acabes con todo lo que hay en el norte de la Franja de Gaza, te diga a alguien, te suene un pajarito, como ¿cómo es el señor Maduro. El venezolano. Ajá, le sonó en el oído a Netanyahu, no, mira, se mudaron del otro lado del río. Hay 4 que se escudaron en este hospital del otro lado del río. ¿Qué vamos a hacer entonces? O sea, imagínatelo de la siguiente manera. Imagínate que fuera en Pensilvania, o en West Virginia, o en Carolina del Norte. O en New Jersey, que es del tamaño. O en New Jersey. No, que hubiese en 4 hospitales terroristas y tengan secuestrado a un grupo y el resto del mundo está dentro de ese hospital. ¿Tú crees que el ejército norteamericano va ahí y va a nivelar el hospital? Bueno, lo ha hecho ya. Pero yo creo que vale la pena. En su propio territorio. Pasó en Waco. ¿Cuántos muertos en Waco no habían rehenes. En Waco todos estaban sí, ahí había rehenes, le podemos llamar militantes, pero había muchísima gente ahí ellos estaban estaban contra su voluntad. Ellos eran todos de ese grupo. Yo quiero, por un momento, porque quizás Waco no es un buen ejemplo. Como que nos estamos también... Yo sé que Janet Reno no era de tu parecer, pero bueno. Yo creo que nos estamos desviando un poco y le estamos restando un poco de importancia a lo que pasó el fin de semana pasado, que fue horrible y fue horrible por un sinnúmero de razones. Jamás decidió hacer esto el día después de Yom Kippur, que es una festividad judía, y atacó un festival de música. Y como que me interesa celebración de la paz. Que se sepa, o sea, cuál fue el target demographic, o sea, cuáles eran las personas que ellos estaban buscando en ese festival. Los débiles. Ese festival era de gente joven, gente joven de Israel, gente secular de Israel, gente que desproporcional al resto de la población es pro-Palestina y pro una solución pacífica palestina, y esos fueron las víctimas que escogió Hamas para hacer lo que hizo. O sea, para que se entienda la profundidad del mal que lo hizo, porque tampoco quiero que se quede del mensaje que querían enviar. Tampoco quiero que se sienta como que estoy defendiendo. ¿O fue el ayatollah que generó esta situación? Yo creo que definitivamente eso solamente beneficia a Irán, porque obviamente lo que va a pasar con Hamas, todos lo sabemos. Es decir, lo que va a pasar en los próximos días, y yo no creo que dicen que ellos ni siquiera están ahí ya. Y no creo que Israel tiene opción, porque es que los países también tienen ciertas limitaciones de lo que, pues yo decía, los países árabes muchas veces que quizás los dirigentes quieren negociar y llega un momento en que ahora mismo, por ejemplo, esa negociación con Arabia Saudita tiene que estar totalmente descarriada. Por supuesto. Porque aunque Arabia Saudita quisiera, y aunque sea eso un reino, y aunque definitivamente la cabeza la comunidad árabe se le voltearía en contra por completo. De la misma forma. Solamente con los bombardeos que Israel ha llevado a cabo y con la cantidad de palestinos, más de 1,000 palestinos muertos, entre ellos el 30% niños, ya no hay manera de hacer. Netanyahu no responde así, y no responde como va a responder hoy, y como va a responder mañana, y como va a responder el domingo, el lunes no es presidente, no es primer ministro de Israel. Y prepárense que viene un apagón mediático también, porque el internet también lo van a suspender en toda el área. Él está obligado a responder como van a responder. Que entonces la respuesta es una respuesta para la supervivencia política del grupo en el poder. Es una combinación de cosas. Porque una respuesta a un ataque bélico de un grupo terrorista. El Estado de Israel tiene 70 años luchando contra naciones, contra grupos que no reconocen ni siquiera el derecho que tienen ellos a existir como Estado y a existir como pueblo.
pueblos que alrededor de Israel niegan el genocidio. Sí. Entonces, cuando se pelea cuando tu enemigo es una persona que no está dispuesta a negociar, que no reconoce tu derecho a existir y que está dispuesto a atacarte y a eliminar hombres, mujeres, niños y bebés, ¿cómo debe ser la respuesta que se da al terrorismo? Debe ser que poner una bandera blanca y decir, no vamos a responder. Yo creo que eso es irracional. Pensar que esa no va a ser la respuesta no es racional. Mira, Arturo, yo entiendo y evidentemente volvemos otra vez Era un incentivo. Al punto fundamental. Volvemos al punto fundamental. Si los países, la respuesta de los países va a ser de equivalencias, volveremos a la barbarie. Es que nunca hemos salido de la barbarie. Bueno, para las personas que no entienden para de los qué que nos va... están escuchando, no. ¿Cómo ha respondido Estados Unidos cada vez que ha habido algún tipo de ataque terrorista o algún tipo de ataque que muchas veces se llama terrorista en la narrativa occidental y en la narrativa del otro lado del mundo se llama freedom fighters, se llama Fedayeen? Desde la Convención de Ginebra las reglas de guerra están claras y desde antes de la Convención de Ginebra están claras. Si fuese un estado de guerra, si fuese una situación de guerra declarada entre dos estados bélicos. En este caso no estamos hablando de eso. Y como dice el profesor Girón, no hay equivalencia. Es una guerra abusiva. Es como que tuviese dicho que cuando los norteamericanos vinieron aquí en el año 65, porque 3 o 4 americanos murieron, lo que los americanos debieron haber hecho era parquear un destroyer ahí en el mar, frente a nosotros, y haber nivelado toda la ciudad suya colonial. No creo que eso tampoco no sea... es equivalente. Y ese es precisamente el punto que yo hago. Es decir, todo el marco jurídico de derecho internacional que se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial y de la fundación de la ONU, solamente es un marco jurídico referencial que aplica a los países que no tienen el poder a los chiquitos de aplicar lo que tienen que aplicar. Porque Estados Unidos en los últimos 20, 30 años, solamente por tomar un corte, porque podemos decirlo desde la Segunda Guerra Mundial, podemos decir lo que pasó en Corea, podemos decir lo que pasó en Vietnam, todo lo que pasó en todos los países árabes durante los 70, durante los 80 con Reagan, durante los 90 Mogadishu con Clinton, durante los 2000 después de 9/11 con Bush, y hemos visto año por año cuándo es que Estados Unidos ha requerido de la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o de la autorización de nadie, de algún marco, de algún tribunal. Estados Unidos ni siquiera es signatario de los acuerdos de crímenes de guerra. Los soldados americanos no son perseguibles ante tribunales internacionales. Entonces esas reglas son solamente aplicables para los que no tienen poder de aplicarlas, porque en realidad el derecho que siempre ha existido y todavía existe hoy, aunque tengamos una virtualidad, el más fuerte es la ley del derecho de guerra y el derecho de conquista. Siempre ha sido así. Yo digo, y le decía al profe Diego que hablábamos sobre el tema hace un par de días, le decía, ¿cuándo en la historia de la humanidad es que dos partes van a una guerra y el que pierde termina con más territorio? Eso no ocurre, no puede ocurrir porque no tiene lógica, no tiene sentido, no pasó en la Edad Media nunca, no ha pasado nunca. ¿Cuándo es que un imperio que pierde una guerra termina con más territorio? Eso, si Israel gana la guerra en el 48 y la gana en el 67 y cada vez que... 73. Entonces, no puede ser que Israel tenga menos territorio y nos muestran estos mapitas muy bonitos de que mira cómo Israel se ha ido cogiendo. Lo que pasa es que Israel, en las veces que ha habido conflictos, casi siempre los conflictos son comenzados por los enemigos de Israel y termina Israel siendo el que se impone. Pero, entonces, tienen hay una salvedad el apoyo hay una salvedad que hay que hacer ahí. De lado y lado se apoya. Hay un discurso de Biden de los 80, cuando él era senador, que él dice, if Israel didn't exist, we would have to create it to defend our interest in the area. O sea, que no es tampoco que, no estamos hablando de David contra Goliat aquí. O sea, es un instrumento. No es que llegaron y que han sido los más fuertes y gracias a esa fortaleza los israelíes en el nacimiento del Estado judío lucharon contra el Imperio Británico y el Imperio Británico tuvo que salir corriendo de ahí porque dijo esto no lo puede. Y cuando el Imperio Británico se sale y dice aquí acabó nuestro mandato, Israel declara, los grupos nacionalistas judíos declaran el Estado británico judío en el 48, y cuando, no es el Imperio británico. Y cuando declaran, perfecto, pero se salieron.
Se salieron, no fue que le dieron nada. A Israel no le han dado nada. Para que todo concluir, el que nos escuche. Exactamente. Si ustedes quieren saber más del conflicto, busquen la declaración de Balfour que pasó después de la Primera Guerra Mundial. Israel. Ubiquen lo que pasó en 1948 con las Naciones Unidas. Ubiquen lo que pasó en el 67 y ubiquen lo que pasó en 1973. Ustedes lo colocan así mismo, Israel-Palestina, seguido por esos años, para que le den como que un poquito de contexto a la situación que vivimos hoy. Arturo, entonces, en tu opinión, ¿este conflicto concluye de qué manera? Yo creo que es importante reconocer que a Israel nadie le ha dado nada. Todo lo que Israel tiene lo ha comprado a sangre y fuego. Y no es cierto que ha sido en ventaja y que ha sido luchando guerra contra 7 y 8 actores regionales, rodeado completamente. ¿Cómo acaba este conflicto? Este conflicto no acaba, este conflicto tiene 4.000 años. Ok, ¿cómo acaba? Este conflicto comienza con los cananeos hace 4.000 años. Esta foto de este conflicto. ¿Cómo acaba esta crisis? Esta crisis, esta coyuntura actual. Siempre y cuando. Y eso es... O mejor dicho, podemos pensar de nuevo en una situación de una paz endeble entre ambos territorios y ambas naciones, aunque Israel no reconoce a Palestina como una nación. Si Israel realiza su operación especial y termina de hacer lo que vaya a hacer en las próximas 2 semanas, que eso no es lo que ellos dicen, porque cuando vayan a una guerra urbana eso puede tardar meses. Siempre y cuando no se caiga ninguno de los dominos que están alrededor de este conflicto, que puede pasar en cualquier momento y convertirse en una guerra regional. Si se convierte en una guerra regional, solo Dios sabe dónde eso acaba. Pero si no se convierte en una guerra regional, es probable que lo peor lo veamos quizá en 3, 4 semanas que vaya bajando. Aunque esa guerra de casa en casa probablemente se va a extender por unos meses. Quizá para final de año haya, si no ha sucedido ninguna de esas cosas, creo que no va a suceder porque Estados Unidos colocó un strike group en cercano y le dijo a todo el mundo nadie se meta. El que se meta, entonces nosotros lo arreglamos. Si eso se mantiene, entonces quizás hacia final de año podemos ver que las cosas van sucediendo. Bueno, señores, ya ustedes ven la posición de ambas caras de la moneda, ¿no? Como estamos viendo lo que potencialmente va a ocurrir en ese territorio que es, sin lugar a dudas, el territorio de mayor fragilidad, digamos, política de todo el planeta. Los hijos de Abraham continúan enfrentados, vivían en paz hasta que concluyó la Segunda Guerra Mundial y a partir de ese momento, pues, el advenimiento y el conflicto no cesa y vemos que hoy en día es una situación donde nunca se logra un equilibrio pleno. La Liga Árabe no reconoce al Estado de Israel, Israel no reconoce al Estado palestino, los territorios, Palestina la tiene dividida en dos secciones y hay una obstinación y un apego patriótico vinculado y ya lamentablemente demasiada sangre derramada, tal y como tú decías, 4.000 años de existencia en esa zona, donde realmente es complicado uno desarraigarse de su territorio. Los dominicanos lo sabemos muy bien, cuando vivimos fuera de República Dominicana, siempre añoramos y pensamos en nuestro territorio. Hemos tenido conflicto con nuestros vecinos, actualmente tenemos un mini conflicto con nuestros vecinos y hemos visto situaciones de verdad, de cierta belicosidad frente a esa situación. Afortunadamente, no sé, será el sol tropical, Girón, o es verdad, tenemos... Human warmth. La guerra de los 6 días comienza por un tema de un río. Del uso del Jordán. Correcto. Arturo, no seas tan creativo, por favor. Señores, es todo por la noche de hoy. Continuamos la semana que viene acá en New Horizons Review. Tengan muy buenas noches.